Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Ruiz Valencia y les voy a hablar un poco sobre las estructuras del sociópata y el psicópata, un poco de algunas de las diferencias, porque algunos autores todavía consideran que estos dos tipos de comportamiento de conducta de los individuos podrían estar englobados en uno. Entonces, para marcar algunas de las diferencias y qué es el DSM, cómo lo concibe y bajo qué criterio se encuentra. Listo. Entonces, en primer lugar, le voy a hablar un poco sobre las raíces de la palabra. La palabra psicópata viene del griego psique, que es alma, y patos, que es sufrimiento. Entonces, su significado resulta de conjugando estas dos palabras, y significa el que tiene un padecimiento mental. Voy a hablarles un poquito primero del sociópata. El sociópata es una persona que no posee remordimiento, no tiene como ese sentido moral de empatía hacia el otro, disfruta con el sufrimiento del otro, no sigue normas, no sigue leyes, está siempre inmerso a destruir y a denigrar a las otras personas emocionalmente, y siempre siente una satisfacción sobre el otro. También presenta uno que otro rasgo narcisista, por el mero hecho de que se siente superior por encima de la ley, incluso de las personas. Entonces no tiene remordimiento, ausencia de empatía, está siempre pues inmerso dentro de estos estándares de que está por encima de cualquier cosa. Estos dos trastornos o estos dos tipos de personalidades los encontramos dentro del trastorno de personalidad antisocial, que está dentro de los trastornos de personalidad grupo B en el DSM-5. Entonces, para diagnosticar pues como este tipo de comportamiento, vamos al DSM y vemos pues los criterios que son varios criterios, y tienen que presentar 3 o más criterios de los que plantea el DSM-5 para poder diagnosticar a una persona con este tipo de comportamientos de personalidad antisocial, dentro de encasillarla si es psicópata o sociópata. Ahí se hace pues una diferencia, ahorita les explicaré cuál es la diferencia. Bueno, ahora la palabra sociópata viene del latín socius, que es compañero, y se compone con su otra parte del griego patía, que es la misma de arriba, que es cualidad de sentir padecimiento. Entonces su significado es una persona antisocial sin sentido moral. Ahí marcamos como una primera diferencia entre el psicópata y el sociópata. El psicópata es esa persona que siente esa necesidad y ese placer sin remordimiento, bajo cualquier circunstancia. En cambio, el sociópata ya es más inmerso como un contexto, a algo determinado en un determinado grupo, sociedad, que ya empieza a generar pues como ciertos estándares o ciertas pautas dentro de esta sociedad. También, como les decía al principio, es una persona que no siente remordimiento, también está por encima de la ley, quiere estar pues, como se dice, manejando, manipulando, controlando contextos, realidades, personas. Entonces disfruta del padecimiento de las personas y del contexto en general. Entonces, para ellos no hay Dios, no hay ley, no hay como nada que les imponga o los coarte de realizar sus actos. Entonces estos dos tipos de personalidades son muy similares, pero sí se marcan ciertas diferencias, y los psiquiatras han venido marcando ciertas diferencias de estos dos tipos de personalidades que se engloban en una sola, que es la antisocial. Y algunas de las diferencias podrían ser que el sociópata es menos inestable emocionalmente que el psicópata. ¿A qué voy con esto? El sociópata es más impulsivo, es más de rabias del momento, inmediatas. En cambio, el psicópata es una persona más planeadora. Si va a cometer un hecho delictivo, va a cometer un crimen, lo planea más, es riguroso en su plan, sigue el plan al pie de la letra, y por eso son tan efectivos al momento de que no los encuentren, o de que cuando cometan algo que está fuera de la ley
no caen tan fácil. En cambio el sociópata tiende a ser más impulsivo, entonces no a seguir un plan riguroso, sino a actuar por medio de esa compulsión que le genera el acto. Sociópata entonces actúa más impulsivamente, no tiene como esa rigurosidad de planear y de llevar todo al pie de la letra. También una segunda diferencia que varios psicólogos y psiquiatras hablan de esto es que el trastorno antisocial desde la psicopatía lo consideran como un componente hereditario. En cambio la sociopatía se da por lesiones cerebrales o contextos de desarrollo, pues como en la infancia, traumáticos que hayan generado como esos niveles de estrés para que la persona llegue a padecer el trastorno. Entonces son estas dos diferencias muy puntuales, pero que empiezan como a encaminar o a marcar estos aspectos entre uno y el otro. Por otro lado, también quería como hacerles la aclaración sobre la estructura de personalidad del sociópata y el psicópata dentro del psicoanálisis, que la vemos como dentro de estos tres grandes campos que describe Freud de estructuras de las personas, que es el neurótico, el psicótico y el perverso. Entonces esta persona con estas características de comportamiento la encontraríamos dentro de la estructura de perversión. ¿Por qué? Porque el perverso disfruta del mal ajeno, disfruta por estar encima de la ley, por no seguir la ley al pie de la letra, está por encima de la ley no le importa, él mismo tiene su ley y disfruta con pues el padecimiento del otro. Entonces dentro del psicoanálisis, para hacer una lectura pues sobre este tipo de personalidad, lo encasillaríamos o lo enmarcaríamos dentro de la estructura de perversión. Y bueno, muchas gracias.